Buen día con todos, mi nombre es Alejandro Rueda. Hoy vengo a hablar sobre un trabajo para materia de humanismo cristiano. Eh, Voy a hablar un poco sobre la vida de Jesús, su situación económica, política y religiosa, su relación con el llamado reino de Dios y su influencia en nuestras vidas actuales, específicamente hablando desde mi perspectiva. Cuando hablamos de la vida de Jesús en su situación económica, tenemos que nació en un hogar humilde, según los registros históricos. Su padre era carpintero y él aprendió de esta profesión. En cierto sentido, al aprender esta profesión le dio cierta independencia económica, lo cual le permitió vivir una vida, si bien humilde, le permitía salir a predicar la palabra. Eh, con respecto a su situación política, si bien él adopta una postura en cierto sentido crítica a cómo se tomaba la corrupción y la política en ese tiempo, no se involucraba directamente y simplemente se dedicaba a esparcir palabras de generosidad y de benevolencia. Con respecto a la situación religiosa, si bien se consideraba judío, este también generaba una respuesta muy crítica a cómo se tomaba la religión en ese entonces. eh, y también trataba de proclamar de cierta manera una manera mucho más amena, mucho más responsable, mucho más humana de la religión en sí y de tener una muy buena relación con Dios de manera más activa y creando verdaderos seres humanos. Con respecto al reino de Dios, tenemos que en las lecturas expuestas de material para este video, eh, se destaca que el reino de Dios, si bien implica en testamentos antiguos generar un reino celestial o terrenal, ya sea bajo el mandato de Dios, este se puede aplicar de manera más humana con respecto a las sociedades, generando sociedades mucho más humanas, para decirlo así, eh, mucho más responsables, mucho más honestas, sinceras, que también tengan una solidaridad muy marcada en cada aspecto de ellas, que sean muy benevolentes, en sí características que deberían tener todos los seres humanos. El reino de Dios se aplicaría como una sociedad en cierto sentido utópica, donde las personas son responsables por sus acciones, donde la honestidad y la sinceridad genera que sean buenas personas, personas que puedan ser ejemplos a seguir para futuras generaciones, personas que se basen la benevolencia como un diario vivir, que ayuden a los demás, que sean caritativos, además de generar estabilidad entre personas, generar buenas conexiones y también claramente se genera una cierta relación con Dios en ese sentido, eh, donde se va de lo que se considera pecado, no hablando sobre cosas establecidas por la moral de la sociedad, sino más bien por los momentos específicos de las acciones de las personas, basadas en qué intenciones tuvieron al realizar cierta acción. Como puede ser ayudar a una persona que lo necesite, eh, se consideraría pecado en la manera en que las intenciones de la persona estén dirigidas. Si la persona tiende esa mano simplemente por conveniencia o por quedar bien ante los demás, no estaría considerado como una buena acción. Sin embargo, si lo haces desde el fondo de tu corazón y lo haces de manera muy sincera, se consideraría algo positivo. Estas cosas que acabo de decir tienen que ver mucho con las 4 posturas que declara el autor de los textos que fueron expuestos para realizar este trabajo. Una vida mucho más humana, llena de valores y dignidad, la conversión y la liberación, no tanto a la religión, sino más bien al liberarse del egoísmo y la esclavitud de la sociedad actual, confianza en Dios, que es tener una muy buena relación y buena fe en Dios, y la acción y el compromiso, que es no dejar la religión a algo
de esperar que caiga del cielo, sino tomar cartas en el asunto y generar buenas acciones que salgan desde el fondo de nuestro corazón sin la necesidad de que haya una recompensa o de que las cosas mejoren sin que mientras nosotros hacemos algo para generar ese cambio y no que las cosas aparezcan de la nada. Ahora, hablando con respecto a la sociedad actual y de mi opinión personal, soy una persona que cree que existe un Dios o algo parecido o un ser superior, sería una descripción mucho más exacta para decirlo de esa manera, más apropiada más que exacta, pero no soy una persona que cree en las religiones. No soy una persona que cree en los registros históricos generados por humanos que pueden ser modificados. Sin embargo, tenemos que algunos modelos de estos son apropiados y son consecuentes y además, ¿cómo decirlo? Son modelos que deberían utilizarse, no tanto por fe en algo o fe en alguien o en un sistema, sino más bien en una manera de compromiso de la sociedad actual. Podemos tener que la crianza puede empezar siendo para personas más humanas, el cambio en la educación para no criar personas productivas, sino más bien personas humanas, seres humanos que de verdad sean humanos y que la humanidad se vuelva un concepto asociado a la benevolencia, a la generosidad y a las buenas acciones. Tomando esto en cuenta, tendríamos que ser humano está relacionado con la religión, pero no atado a esta, sino a las buenas acciones y a lo que se considera ser una buena persona y un verdadero ser humano. Apropiemos estos conceptos no como religión, sino como moral y valores del diario vivir para poder vivir en sociedad.